con el auspicio de Redes, Red Democrática Soberana, Política Global, asesores y consultores, y Universidad Tecnológica Boliviana. Presentamos Conversatorio ¿Hacia dónde vamos? Análisis y prospectiva. Elecciones 2025, segunda vuelta. Bueno, permítanme presentarles ahora a nuestros panelistas, para quienes pido de inicio un fuerte aplauso, por favor, para todos ellos. Iniciamos con Toribia Alero, diputada indígena del Estado Plurinacional, es licenciada en Auditoría Financiera, magíster en Derechos Indígenas y Desarrollo, tiene un diplomado en Derecho de los Pueblos Indígenas, activista y defensora de derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, asesora del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo. Un aplauso para Toribia Alero. En el extremo derecho se encuentra Manuel Morales, es investigador, escritor, defensor del medio ambiente y los derechos humanos, ex ejecutivo del CONADE. Un aplauso. Está también con nosotros esta noche Paul Antonio Coca, es abogado de profesión, magíster en Administración de Justicia, especialidad en Políticas Públicas, posgrados en Derecho Administrativo y Reformas Fundamentales, Educación Superior, Negociación Internacional y Resolución de Conflictos y perito en Diseño Curricular. Un aplauso, por favor. También está esta noche con nosotros José Luis Harp, es psicólogo, psicoanalista, estratega electoral y político especializado en relaciones de poder y desarrollo humano, country manager del Política Global en Washington, D.C., Estados Unidos. Para iniciar, si me permiten, por favor, vamos a escuchar las palabras de don Fernando Javier Dávila Pinilla. Él es director general internacional para Bolivia de Política Global. Hola. Sí, muy breve. Buenas noches. Quiero dar la bienvenida a todos los panelistas, en primer lugar, a los asistentes. Simplemente decirles que Política Global, asesores y consultores, somos expertos en campañas electorales, en asesoramiento de funcionamiento de gobiernos, y estamos presentes en toda América Latina. Desde hace 2 meses estamos presentes en Bolivia, extendiéndonos. Tenemos un pool de expertos, un staff de expertos, consultores y asesores que vamos a estar al servicio de la comunidad boliviana. Muchas gracias. Esta noche debía acompañarnos Marcelo Silva, también es politólogo. Él ha hecho llegar sus excusas, se ha lastimado, tiene problemas de salud, una fractura en el brazo. Para él le hacemos llegar nuestros cariños y bueno, pues lo vamos a extrañar esta noche. Con los expertos invitados esta noche vamos a evaluar los resultados finales de la elección que han determinado que por primera vez Bolivia vaya a una segunda vuelta electoral. Fortalezas y debilidades de los candidatos presidenciales, pero también de los vicepresidenciales. Dentro de los posibles resultados queremos identificar los riesgos y las oportunidades para la gobernabilidad tras la segunda vuelta electoral. John Archibald Wheeler, físico teórico estadounidense, señaló: si no te ha sorprendido nada extraño durante el día, es que no ha habido día. Eso nos habrá pasado a los bolivianos el domingo 17 de septiembre. La sorpresa del resultado electoral nos plantea el actual escenario. La pregunta para los panelistas: ¿cuál el balance que se hace sobre los resultados electorales? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo de ese proceso? Bien, gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Morales y voy a intentar irme al grano, ¿no? Ustedes saben que ha habido un proceso electoral al cual nosotros hemos hecho bastantes críticas, en el sentido que hemos siempre demandado la unidad de la oposición. Hemos sido porfiados, tercos, pero pese a eso, la mayoría de los partidos políticos decidieron caminar por sendas separadas
lo que para nosotros nos parecía altamente peligroso. Sin embargo, los resultados han generado prácticamente el marginamiento en votación del movimiento al socialismo, la parte de Arce, pero también una marginación de la parte de Andrónico Rodríguez, aunque van a tener entre ambas fuerzas 10 diputados. Sin embargo, 10 diputados prácticamente ser marginal en la próxima Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué era lo que nosotros planteábamos? La necesidad de construir una mayoría directa. Candidatos que se hubieran unificado hubieran posibilitado tener una mayoría directa, parlamentaria, en primer lugar, tener un gobierno estable, poder hacer transformaciones y, por supuesto, atacar al modelo económico, en el que todos estamos de acuerdo que tiene aspectos oscuros, negativos, adversos a la economía del país, de los ciudadanos y del mismo Estado, y por el otro lado poder hacer una transformación de los aspectos estructurales. Estamos hablando de tener una mayoría para garantizar abrir la constitución política del Estado en temas muy puntuales. No se puede ir a una asamblea constituyente si es que se van a tocar derechos fundamentales en lo inmediato, y eso es a mediano o largo plazo. Por lo tanto, la agenda, si se va a modificar la Constitución, es hacer reformas parciales. Una reforma total solo es atacando o modificando los derechos fundamentales, y eso se hace en la Asamblea Constituyente. Fueron ellos, los partidos, entonces, por otra estrategia, construir una mayoría indirecta, y es lo que estamos viviendo ahora. Cada uno se lanzó a tratar de captar la votación. Hemos descubierto o hemos denunciado que en vez de tener partidos políticos sólidos, estructurados, lo que teníamos era candidatos con siglas. Que las siglas aparecían en este último momento. Ha habido promiscuidad política, porque mucha gente ha pasado de una sigla a otra, ha militado en una o en otra, y todos han hecho la prueba para ver cómo les iba. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado es una victoria de Rodrigo Paz, el Partido Demócrata Cristiano, y lo que nosotros hemos visto que las encuestas no pudieron escanear, no pudieron cuantificar a un sector que vota, un sector que ha decidido y un sector que, por supuesto, proviene de haber apoyado de manera significativa al movimiento al socialismo. No negamos que también hay un sector urbano, de clases medias, que han optado por Rodrigo Paz. Ese sector, desde mi punto de vista, desde mi óptica, es un sector que es político y que no hemos sido capaces de escanearlo, y que las encuestas lo que han hecho es esconderlo y decir a este sector, sobre todo de sectores informales, que son el voto indeciso. Se les ha puesto esa etiqueta, se les ha dicho que es el sector del que no sabe por quién va a votar, pero ellos sí sabían por quién iban a votar el día de las elecciones, por lo menos en los últimos días. ¿Por qué digo que hay un sujeto electoral informal? Porque una parte sensible de nuestra población, el 85%, se dedica a ser cuentapropista. Sale a vender a la calle, es informal, no quiere pagar impuestos. Es un sector que ha recepcionado las propuestas de Rodrigo Paz y del señor Edman Lara de manera muy amigable, podríamos decir. Cuando tienes un candidato que te dice que va a haber perdonazo tributario, hay un sector que te va a escuchar. Cuando tienes un candidato que te dice que va a legalizar los autos chutos que has internado en todo Bolivia excepto en las capitales, por supuesto que va a haber un voto favorable. Cuando te dice un candidato que va a haber arancel cero para todas las importaciones, por supuesto que hay un sector pues de contrabandistas que va a votar por vos, porque los importadores formales, pero los contrabandistas se benefician de esa medida. Cuando tú dices que vas a legalizar la marihuana con fines medicinales, no sé qué diablos será eso. Claro, me ubico muy bien en el Uruguay lo que significa, pero en Bolivia estoy intentando hasta el día de hoy entender qué diablos significa eso, pero nos damos cuenta que en el norte de Potosí se ha descubierto, cuando ha habido el problema en Gallagua, una infinidad
de carpas solares con plantaciones de marihuana. Le agradecemos su participación. Muy bien, gracias. Nosotros continuar. A continuación, Paul Lara con la misma pregunta, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, agradecer a la organización, saludarles a todos ustedes, saludar aquí a los colegas panelistas. Hay que saber diferenciar muy bien dos cosas: el MAS y PSP como partido registrado del TCE, gran perdedor de las elecciones, de la idea que se llama proceso de cambio. ¿Por qué? Porque en este momento los que están con el denominado proceso de cambio han decidido dos cosas. La primera, sacrificar la sigla MAS y PSP. Segundo, migrar a otros partidos. ¿En beneficio de qué? En beneficio propio, beneficio sectorial, porque nadie va a estar 20 años en el poder sin generar semillas, ideas y adeptos, que es lo más importante que tenemos que entender. ¿Desaparece el MAS como partido? Sí. En teoría, 3.17%, la bancada mínima, dividido, etcétera. Pero esa idea de personas que quieren bonos, de esa idea de personas que no quieren un Estado liberal, donde están, exacto, silenciosamente están ahí, y al final, en las urnas, todos los votos se parecen, simple y llanamente. Entonces eso es algo que tenemos que establecer ahí. ¿Hacia dónde vamos? Me estoy adelantando. El presidente que elijamos tiene que entender varias cosas. Primero, no va a haber un legislativo con 2 tercios. Va a tener que haber un legislativo donde se tenga que absolutamente llegar a acuerdos y consensos. Gran rol del que sea vicepresidente del Estado, que al mismo tiempo es presidente de la Asamblea. Segundo, hay 2 tipos de cambios: los que se pueden hacer y los que no. Los que se pueden hacer, el MAS, ¿cómo tenía a los ministerios? Decreto supremo que firma el presidente del Estado y sus ministros. Perfecto, queremos achicar ministerios, cambiar el decreto 29894. Listo, suficiente. Hay empresas públicas que son deficitarias. Solo en Bolivia tenemos la empresa estatal de papas fritas de Bolivia, para competir con nuestras caseras que nos venden papas fritas en las calles. Solo en Bolivia. Solo en Bolivia, y aquí en La Paz, hay la empresa estatal de zumos de zanahorias de Bolivia. 13.5 millones de bolivianos la inversión para que compitan con nuestra casera, que en el atrio de la UMSA, en la 21 de San Miguel, nos vende zumo de zanahoria. Solo al Estado socialista se le ocurre eso. ¿Cómo fueron creadas? Decreto supremo. ¿Cómo van a ser suprimidas? Por decreto supremo. Si el Estado quiere rebajar sueldos a la mitad de parlamentarios, funcionarios públicos, directores, generales, ministros, perfecto, lo hace, ya está, y lo inserta en la ley financiera, listo, suficiente, pare de contar. Si quiere cortar privilegios, lo hace, suficiente, ya está. Son los cambios posibles que se pueden hacer, pero hay otros cambios más complicados. Vía asamblea legislativa, donde ninguno tiene 2 tercios, y segundo, vía, ya lo decía aquí Manuel, asamblea constituyente. Ese es un detalle de suma importancia, por si acaso. Se quiere reformar el régimen tributario, asamblea legislativa. Se quiere reformar aduana, asamblea legislativa, donde nadie tiene los 2 tercios. Y hay un gran problema, políticamente hablando. La primera vuelta dejó una gran herida que no nos hemos dado cuenta nosotros. La pelea Tuto-Samuel, Samuel-Tuto-Quiroga. Han terminado enemistados, y el 17 de agosto ni siquiera se conocían los resultados preliminares. Samuel dice a Rodrigo Paz, punto, ya está el apoyo. ¿Qué está pasando en la segunda vuelta? Desde el día 17 la gente de Quiroga se ha estrellado contra Rodrigo Paz y Edman Lara. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué creen que va a pasar con las bancadas? ¿Alguien va a tener que ser oficialismo? Sí. ¿Alguien va a tener que ser en la Asamblea Legislativa oposición? Sí, concuerdo con Manuel. El MAS, la bancada indígena, más Alianza Popular de Andrónico, no llega más que a 10 diputados. Sí, una reverenda minoría. Pero ¿quién va a ser la oposición real al nuevo gobierno? Eso es algo que tiene que preocuparnos, por supuesto, claro que sí. La primera señal, ¿cuál ha sido? Que en la última sesión, aquí la Cuyaquita Toribia no me deja mentir, cuando quieren aprobar créditos, todos dicen, no vamos a aprobar créditos. ¿Qué va a pasar con un nuevo gobierno cuando diga, queremos que se aprueben créditos? ¿Cuál va a ser la respuesta respectiva?
Esa es una gran situación que nos tiene que ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque si estamos solicitando crédito es porque como país estamos quebrados económicamente, y esa es la herencia de 20 años del movimiento al socialismo. Ese es un detalle absolutamente importante. ¿Se va a necesitar crédito? Sí, porque el déficit fiscal es tan grande que ni siquiera reduciendo ministerios, cerrando empresas públicas y llevando procesos que van a tardar muchos años para recuperar el dinero que era del pueblo boliviano y que lo han malgastado en 20 años los azules, se va a tener una situación Paul. de equilibrio. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Paul Coca. Vamos a continuar. Diputada Toribia Lero, por favor. Gracias. Muy buenas noches a todos. En principio, agradecer a los organizadores y también por haberme invitado a ser parte de este panel y estar junto con todos los expositores, expertos, sobre todo, ¿no? Yo vengo de un movimiento indígena que es, mi organización se llama Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyu Conamac, ¿no? Y junto a los hermanos de la Confederación del Oriente Boliviano hemos trabajado muchísimo para ser parte de una transformación estructural del país, ¿no? Mucho se quiere desconocer, aún se desconoce esa riqueza cultural, esa riqueza identitaria, étnica, que es muy fuerte en el país, particularmente región andina, Chaco, Oriente y Amazonía. Y fuimos nosotros los que hemos planteado el cambio de la constitución política del Estado, el Estado plurinacional, sociedades interculturales, construcción de puentes de interculturalidad, construir un país jamiri, un país de progreso, prosperidad. Pero lastimosamente ha sido el movimiento al socialismo que nos quita el proyecto, nos quita el discurso, nos quita todo, pero para destruirnos a nosotros mismos. Y a partir de 2011 prácticamente fuimos devastados. Pero ¿qué significa estas elecciones para nosotros, particularmente de este 17 de agosto? Es que en adelante ningún partido político va a poder obtener mayoría, no mayoría parlamentaria o ganar unas elecciones sin la participación de lo étnico y lo popular. Si bien más del 70% de la población vive en las grandes ciudades, no significa que lo étnico, lo intercultural está desaparecido o debilitado o tiene tendencia de asimilación o extinción o va a un peligro de extinción. Más al contrario, yo soy migrante, yo soy doble residente, tengo vinculatoriedad con mi comunidad y muchos venimos practicando esas prácticas culturales, ¿no? Entonces, si bien estamos en las ciudades, pero siempre estamos yendo a nuestras comunidades, ¿no? A hacer cargos, a realizar los votos, todo. Entonces, eso es lo que no se entiende, ¿no? Desde 2001, desde que empezamos a luchar con más fuerza en 1990, que ha sido la primera marcha nacional, entonces hay una demanda histórica, obviamente, de que queremos ser parte de la toma de decisiones en el país, no solamente ser folclóricos, no solamente ser vistos como menores de edad o el indio atrasado que no quiere desarrollo, más al contrario, queremos que nuestro país desarrolle, queremos que nuestro país vaya adelante, pero sin dejar de lado de que para nosotros es muy importante la pertenencia étnica, el derecho a la autoidentificación. Es eso lo que no se entiende hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, a veces se piensa que haciendo campaña profunda se va a ganar los votos, pero no ha sido así. Si bien el MAS ha obtenido una mayoría parlamentaria porque también dijeron es nuestro y vamos a votar por él, pero también uno se da cuenta de que se ha vivido un engaño, ¿no? Y además que también quiero reiterar de que en vez de que nosotros podamos conservar ese espíritu de que hayamos sido considerados en algún momento la reserva moral, hayamos sido convertidos casi en su totalidad en un México chico, y eso se ha visto en los hechos de este último, en el caso de Yayagua, ¿no? Prácticamente las organizaciones indígenas y sociales están siendo casi convertidas en colectivos criminales al estilo de Venezuela, y eso es lo que no queremos, pero nadie toma lectura de eso, ¿no? Como que el indio ha sido engañado, ya se da cuenta y va a votar por nosotros, y no ha sido así, y no es así, y no va a ser así. Eso es importante, ¿no? Destacar de que si bien estamos en las ciudades más del 80 o 70%, no significa que vamos a ser asimilados, más al contrario, hay una búsqueda, ¿no? Hay una búsqueda de identidad,
identificarse o empatizar con algún candidato, ¿no? Y eso es lo que se ha visto también en estas elecciones. Sabemos también que ha habido, obviamente, muchos otros factores, pero para nosotros fundamental de ese tema. Mientras los candidatos, y yo también fui parte de Alianza Unidad, que he sido candidata por el departamento de Cochabamba, nuestra campaña estaba centrada en lo económico, en la crisis económica. Es una realidad la crisis económica. Tenemos que salvar la crisis económica, tenemos que estabilizar esta crisis lo más antes posible, pero más fuerte ha sido ese voto con sentimiento étnico, ¿no? Entonces, es eso lo que le ha ganado. Yo también preguntaba a la gente por qué, decía, no, nosotros vamos a votar por este lado. Entonces, eso es lo que quiero un poco manifestar, ¿no? Entonces, más ha ganado a la crisis económica, ¿no? A la propuesta. Por ejemplo, Samuel tenía muy buen equipo económico, su vicepresidente, también su equipo de apoyo, todo aquello muy claro, las propuestas obviamente de cómo en 100 días se puede estabilizar la economía, pero no. También hay que ver, con eso termino, hay que ver que el país quiere liberarse de ese populismo que le lleva al atraso. Pero hay también otra gente que dice bonos, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar, yo me quedo ahí. Gracias, diputada. Vamos a continuar la pregunta. ¿Cuál es el balance que se hace sobre los resultados electorales? José Luis Hart, por favor. Muchas gracias. El momento de la elección ha sido un momento clave en la historia del país, no solamente porque estamos en el bicentenario, sino porque se han juntado tres crisis fundamentales. La primera crisis, una crisis de Estado, después de casi 20 años o un poco más, se ha dado una crisis de Estado donde estaban todas las características propias de una crisis de Estado. Una crisis económica, una crisis política, una crisis moral, una crisis institucional, etcétera, etcétera. Configura uno de los elementos del por qué se ha dado de esta manera el proceso electoral. La segunda crisis, una crisis como consecuencia de la primera, una crisis de profunda representatividad. Los partidos políticos no fueron nada más que membresías o tickets para entrar a un concierto. No tenían ningún grado y no tienen aún ningún grado de representación. Entiendo que más adelante vamos a poder abordar estos temas con un poco más de detalle. Y la tercera crisis, la crisis del sistema que gobernó los últimos 20 años, es la crisis de su relato, la agudeza de la crisis económica, más todo lo que acaba de mencionar la honorable Lero, que ha mencionado sobre el abuso, la absoluta utilización de las masas campesinas, indígenas por parte del MAS, le agotaron el discurso y generaron una debilidad estructural del masismo en la posibilidad de una reproducción del poder político. Este es uno de los elementos fundamentales para entender qué es lo que ha pasado. Otro de los elementos importantes es que la derecha ha contribuido, la llamada derecha o oposición en el país, que ya es una falsedad hablar de derechas y izquierdas en el país, también lo voy a mencionar más adelante, porque yo creo que ha contribuido a decepcionar al electorado. Entonces, se han dado tres elementos. Un elemento de la vieja política, de lo tradicional de la política, otro elemento que era el masismo y sus capacidades, todas ellas fracasadas, de recuperar su unidad política, y el tercer escenario, y quisiera que pongamos atención porque esto explica todo lo demás, el tercer escenario, el escenario del cambio y la renovación política. Poco a poco la ciudadanía fue entendiendo que no era con la vieja política con quien quisiera identificarse para salir de este proceso electoral. Tampoco con el masismo, que había contribuido de manera notable y contundente para que las masas se hayan alejado de ese polo de atracción en otra hora que era el masismo. Y lo que ven y empiezan a constatar era la posibilidad de generar un cambio y una renovación política. Por eso es muy importante que quienes estuvieron en ese cambio y la renovación política terminaron con una gran favorabilidad de la opinión pública. No solamente no se pudo ocultar la gran popularidad que en su momento tuvo Jaime Lund y que todo el mundo empezó a mencionarlo como un candidato de altas potencialidades,
y lo que posteriormente ocurrió con el resultado electoral final del domingo 17. Hay 4 cosas que también yo voy a tratar de circunscribirme al tiempo que nos han asignado, que no han ocurrido en esta elección. Y lo pongo como meditación para todos nosotros. Primero, en esta elección, el voto identitario no quiere decir de ninguna manera que no hay una gran cultura identitaria en el país y que todavía tiene una vigencia plena en el escenario de la política. El voto identitario no fue determinante. Es más, quienes se favorecieron con el voto identitario o con el voto de los grandes sectores de composición identitaria no fueron necesariamente sujetos que venían de esa extracción identitaria o de la masa indígena o de los aspectos relacionados con la composición de lo étnico en el país. No se dio. Esto no es un elemento a dejarlo de tomar en cuenta. Otro elemento es que las siglas y los partidos no sirvieron absolutamente para nada. Ningún partido representó lo que realmente quería representar. Se peleó el gobierno, entre ellos casi 1 año y medio, por la sigla no significó nada. Y una sigla que no tenía la capacidad que después ahora la tiene, como el Partido Demócrata Cristiano, fue quien recepcionó la gran cantidad de votos políticos. Es decir, las siglas no tuvieron una presencia importante. Otro elemento importante es que los aparatos políticos tampoco funcionaron. Los aparatos políticos no dieron los resultados que se estaban esperando. Si no, pregúntenle a Doria Medina. Doria Medina tenía uno de los aparatos políticos mejor constituidos. Y sin embargo, el electorado no fue influenciado, no fue organizado por la estructura de los aparatos políticos. Y en muchos casos pasó lo mismo con los operadores del MAS o con operadores políticos de otras fuerzas que sus aparatos políticos, el caso del NFR, estaban altamente afilados. Y el cuarto y último elemento es: no funcionó tampoco los recursos económicos en esta elección. O sea, no era quien tenía más dinero que podía tener resultados económicos. Termino diciendo, no toda victoria electoral es política y no toda victoria política es electoral. Gracias. Gracias, José Luis. Bolivia va por primera vez a la segunda vuelta electoral. Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, ha logrado 32,06%. Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, ha obtenido 26,70%. Los bolivianos estamos preparados para este proceso histórico, para ir a una segunda vuelta. La población va a definir por afinidad a su candidato, por afinidad política o por programas de gobierno. Es la segunda pregunta que les hacemos a nuestros panelistas. ¿Les parece si esta vez empezamos de izquierda a derecha? José Luis, por favor. Muchísimas gracias. La segunda vuelta es una primicia en nuestro proceso eleccionario, en nuestros procesos eleccionarios. No hay la cultura de la segunda vuelta. Sin embargo, se ha dado una paradoja importante. Es la forma en la que Bolivia va a definir este periodo, un periodo después de 20 años de una hegemonía. Y entonces, como está definiendo eso, los procesos hegemónicos son muy lábiles. No se ha logrado construir liderazgos del todo sólidos. Y la sorpresa electoral está demostrando que más bien lo que pasaba con el electorado es que tenía una gran labilidad, es decir, tenía la posibilidad de movilizar su voto de un sector a otro. ¿Por qué? Porque no se siente identificado con el sistema de representación. Había mucha gente que tenía un voto, una especie de voto estacionario. Yo voto por él mientras no haya otro mejor. Y lo que pasó es que la gente votó por, en algunos casos, y yo creo que esta es la explicación fundamental, votó en contra de todos a partir de alguien. Apoyó a alguien para alejar al masismo del escenario político electoral y también para hacer una nueva apertura de cambio y renovación. La segunda vuelta, sin lugar a dudas, va a ser una experiencia muy importante para generar legitimidad, para generar absoluta concordancia con los objetivos de la gobernabilidad. Por ahora, ninguna de las dos candidaturas ha desarrollado, y seguramente les corresponderá en este largo periodo de los próximos días, desarrollar propuestas más sólidas, ya no tanto en las características de los candidatos, sino más bien de cómo generar gobernabilidad política. Gracias, José Luis. Diputada Tori Vialero, por favor.
Haber llegado a la segunda vuelta, ¿no? Ha tenido que ver con mucho sacrificio, y eso hay que valorar a cada uno de quienes hemos defendido la democracia. Y desde 2011 nosotros, cuando fuimos masacrados en Chaparina por exigir el derecho a la consulta, no hemos dejado de luchar un solo día, ¿no? Y haber logrado cambiar el mapa electoral, ¿no? Ya no hay ni una mancha azul, ya de hecho es un gran logro, y es el logro de quienes hemos luchado por la democracia, por el país, y eso debemos cuidarlo. Y en esta segunda vuelta, cualquiera que gane, van a tener las mismas dificultades, y si nosotros no estamos ahí para defender la democracia, para encaminar el país para un rumbo, para un futuro mejor, yo creo que habremos perdido otra vez. Y por eso yo veo con mucha preocupación también estos días de que si los dos candidatos llegaron a segunda vuelta, se tensiona más la situación, ¿no? Yo veo que quieren volverse rivales cuando en el Parlamento no tienen ninguno de ellos una mayoría parlamentaria, porque para aprobar una ley se necesita mayoría, diálogo, negociaciones, sobre todo. No estamos hablando de negociar maletines negros, por supuesto, pero diálogo, negociación, y eso es la democracia. Pero si hay estas tensiones, no va a haber nada de eso, y estamos viviendo por lo menos estos días cierta tranquilidad con el abastecimiento, por ejemplo, de la gasolina, pero eso tiene que ver también con que el gobierno saliente de Luis Arce Catacora ha hecho maniobras como para dejar el país con cierta tranquilidad, pero después de eso hay una deuda excesiva, tiene que pagar intereses, tiene que pagar capital, y ha vendido 3 toneladas de oro para esta cierta estabilidad. Gracias, diputada. Perdone. Bueno, gracias. Continuamos, por favor. ¿Por qué hemos llegado al 17 de agosto? No porque el gobierno lo haya querido, no porque el Tribunal Electoral haya querido, los autoprorrogados del TCP, fue porque la población boliviana, porque ustedes, nosotros, veíamos a las elecciones como una válvula de escape, de salida, a elegir autoridades que respondan a la crisis ante la inoperancia del actual gobierno, por si acaso. ¿Por qué estamos en segunda vuelta? Porque el pueblo boliviano ha decidido no darle mayoría aplastante a un solo partido. ¿Por qué? Porque en 20 años, hermanos, ha enseñado rodillo y aplastar y rodillo. Y queríamos, ¿qué cosa? Que se busquen consensos, los que pensamos de una manera y los que no pensamos. El 17 de agosto nos dejó lecciones, que octubre nos va a tener que traer esas lecciones. ¿Esas lecciones cuáles son? Que tendremos por primera vez un gobernante elegido de manera directa en segunda vuelta. Y lo más importante, el poder de decisión que retorne a nosotros. Pero también esto es una situación de voto castigo. ¿Quiénes han sido los candidatos que han quedado fuera de la segunda vuelta? Samuel Lore Medina, Manfred, Johnny Fernández, entre otros. Candidatos que vienen haciendo campaña desde que yo era niño. Tengo 40 años. Ahí está una respuesta elemental. ¿Quiénes han hecho las dos mejores cosas? Los que están en segunda vuelta. Tú has tenido una habilidad, has sido muy popular en el oriente boliviano. Ha sido muy popular en el oriente boliviano, en un sector donde él se siente muy cómodo. ¿Qué ha hecho Rodrigo Paz? Un trabajo silencioso en más de 200 municipios donde nadie le daba importancia, y ese voto ahora se catapulta. La segunda vuelta tiene que representar un nivel de unidad, no de polarización. ¿Por qué? Porque cuando hay segunda vuelta el país se polariza. Y lo más importante, tenemos que aprender que en la segunda vuelta hay lecciones y no pelearnos entre bolivianos, porque es la primera vez que estamos. Otros países lo tienen y tenemos que aprender de esas lecciones de otros países, especialmente latinos. Gracias. Gracias, Pío. Bien, yo soy de la teoría de que estamos en un tiempo muerto, un tiempo político muerto, porque hasta que se dé la transición democrática y tengamos un nuevo presidente, el MAS sigue manejando la economía del país. Y los candidatos que tienen brillantes propuestas, ideas muy buenas, planes de gobierno, están impedidos de realizarlos hasta el 8 de noviembre, una vez que tengamos un nuevo presidente posesionado con su respectivo parlamento. Pero resulta que este tiempo muerto, que no solo está interpretando muy bien políticamente, se le ha aditamentado un problema adicional, que es el descontrol de variables. Hay una variable que se ha disparado en estos días, se llama el señor Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que ha decidido mandar una notificación
para que se revise los procesos abreviados de Camacho, Pumari y Yáñez, en una lectura seguramente con una orientación en base al resultado electoral que ha habido. Las elecciones están cambiando la coyuntura. Bueno, entonces estamos a punto de que Camacho, Pumari y más tarde Yáñez sean liberados. Camacho va a retornar a Santa Cruz. ¿Ustedes creen que el retorno de Camacho a Santa Cruz no va a mover un poco el mapa político de Santa Cruz y del país? Pero bueno, ahí tenemos una variable descontrolada. Estamos yendo a una segunda vuelta y fíjense lo que dicen los dos candidatos que están yendo. Cuando se le pregunta a Rodrigo Paz cuál es su propuesta para la reforma de la justicia, él dice dos cosas. Uno, que no va a tener ministro de justicia, es decir, se mutila la posibilidad de tener desde el Ejecutivo una persona que desde la presidencia pueda dirigir, orientar el proceso de reforma de la justicia. Don Manuel, tiene pocos minutos, tiene pocos segunditos. Ya. Y segundo, dice que va a tener un Consejo Internacional para la Reforma de la Justicia. Luego voy a volver a seguir hablando sobre el otro candidato. Gracias, muy amable. Vamos a empezar ahora precisamente de izquierda o de derecha hacia izquierda. Ya nos han comentado qué es lo que ha hecho un candidato y qué es lo que ha hecho el otro candidato en una primera vuelta. ¿Qué va a pasar en esta segunda? ¿Dónde están los votos de oro? Pregunta, por favor. Sí, gracias. Entonces termino. El otro candidato es Tuto Quiroga, que desde mi punto de vista dice una gran aberración. ¿Saben cuál es la propuesta de Tuto para la reforma de la justicia? Eliminar la votación, la elección de magistrados. Pero volvemos al tema que yo les dije la primera vez. La elección de magistrados es un derecho del ciudadano a ir a las ánforas a elegir. Al ser derecho es vía asamblea constituyente. O sea, lo que yo les he dicho al principio no es en vano. Para que no exista el voto para magistrados es asamblea constituyente. Es a través de vulnerar un derecho. Y resulta que ahora que hemos elegido magistrados, como Saucedo, lo ha hecho muy bien. Porque no solamente ha planteado que se elimine la detención preventiva de Pumari, Camacho y Yáñez, sino de todos los presos que en este momento deben pasar por una revisión de sus casos de detención preventiva que vulnera derechos humanos. Son 19.000 ciudadanos que están en las cárceles pudriéndose bajo la coacción de fiscales, policías y jueces. Entonces, Tuto dice una cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Hemos elegido pues, a los magistrados del Tribunal Agroambiental y han sacado dos resoluciones maravillosas. Una, que se prohíbe a la Asamblea Legislativa aprobar los contratos del litio mientras no haya consulta previa, libre e informada y mientras no se haga evaluación ambiental. Y segundo, ha salido la sentencia que protege al jaguar y a su hábitat, es decir, el jaguar vive en todas las zonas orientales donde hay bosques y se están quemando los bosques. Han prohibido los magistrados electos por voto que se siga incendiando este país. Que se cumpla o no se cumpla es otro problema. Reivindico pues el derecho al voto. Faltan elegir 5 magistrados del TCP, Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. ¿Saben cuántos representa del padrón electoral? El 56%. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones del 15 de diciembre está vulnerando el derecho electoral del 56% de la población y corresponde ahora de manera inmediata que se convoque a los nuevos vocales. Este 19 de diciembre habrá nuevos vocales del TCE que organicen las subnacionales y la elección, por supuesto, de los nuevos magistrados para sacarlos. Pregunto yo, para terminar, pregunto yo, Tuto, ¿por qué no dice nada de los magistrados autoprorrogados? Paul Coca, por favor. Gracias. Voto de oro. En política hay números. Y quizás no es el mismo resultado, pero hay que hablar de los números. ¿Dónde está el voto de oro? Referéndum del 2016, 21F. Bolivia tiene 112 provincias. Evo Morales, el sí a que se quede de por vida, fueron 85 provincias donde ganó Evo de las 112. Y donde perdió solamente en 27 provincias. Ustedes dirán, entonces, fácil, Evo perdió en las provincias más pobladas de Bolivia. Nunca se olvide, y no es lo mismo ganar el Alto o ganar un municipio que no es tan poblado. ¿Por qué tenemos segunda vuelta?
por la ecuación simple, hay un eje troncal. Rodrigo Paz ganó La Paz, fue primero en Cochabamba, ¿no? Fue primero en Cochabamba y tercero en Santa Cruz. Y Tuto Quiroga aplastó en Santa Cruz, segundo en Cochabamba y tercero en La Paz. Algo que Doria Medina no consiguió. Entonces, eso te garantiza, ¿qué cosa? El voto de oro, ¿dónde va a estar en la segunda vuelta? En los lugares con mayor población, porque a mayor población, mayor cantidad de habitantes. No es lo mismo, reitero, ganar un X municipio por el 100% que ganar en la ciudad. Ahí tenemos esa respuesta clara, hablando con números. ¿Dónde está el voto de oro? Los lugares más poblados, por si acaso. Y ojo, recalco, 21F, Evo Morales ganó en 85 provincias de las 112, perdió en 27. En las 27 provincias más pobladas de Bolivia. ¿Coincidencias? Ustedes saquen conclusiones. Gracias. Gracias. Diputada Toribia, por favor. Sí, gracias. Yo, si de algo me he sentido muy fortalecida y también agradecida y valorado, ha sido el alto espíritu democrático que tiene el pueblo boliviano. Eso es importante y eso ha sido la lucha. Entonces, en las elecciones de 2019, justamente el análisis, ¿no?, de dónde obtener los votos eran ciudades metropolitanas, ¿no? Y la recomendación fue no bajar área rural, no tener responsables de provincia, por decir, ¿no? Entonces, como que nadie quería bajar a provincia, además las provincias estaban muy cerradas, no entraba ni un alfiler porque había un control casi absoluto de parte del régimen masista, pues, ¿no? Que no solamente no te dejaba ingresar, te querían matar. Y nosotros hemos sufrido en carne propia esas amenazas de muerte, casi nos matan. El 2019, después de los hechos, han incendiado la casa de muchos compañeros que han sido candidatos. Una de nuestras candidatas, que era Andrea Barrientos, mi esposo, se han salvado de la muerte, de un pelo, así. Entonces era era terrible, ¿no? Pero aún así la lucha, les decía, la doble residencia, que hay que tomarlo muy en cuenta. Cuando se dice no ha tenido repercusión lo indígena o lo popular, yo diría que no, tiene muy fuertes repercusión. No, a pesar de todo, a pesar de tener ese sentimiento étnico, no siempre va a ser a que me mate el Evo o muera al lado del Evo, no. Siempre hay ese de valorarse quién es, no de ser gente, de ser happy, de ser gente de bien. Entonces, da el voto para salvar el país. Y es eso lo que ha acontecido también el 21 de febrero de 2016. Será el Evo, pero yo en la ciudad voy a votar, porque nosotros por familia mandamos a nuestra parte de la familia, tiene que ir a votar en la comunidad, porque hay un control también en los municipios y todo aquello. Entonces, le quedan pocos segunditos, perdón. Sí, entonces yo creo que sí, el voto de oro tienen que buscarlo en todo lado, ya no solamente en las ciudades metropolitanas. Y también yo por lo menos me quedaría con lo siguiente: tenemos un gran trabajo, gane quien gane, hay mucho por hacer por el país. Una de las características de la segunda vuelta, lamentablemente por lo que se ve hasta ahora, ya se van a cumplir 10 o 12 días del hecho, es que se está instaurando una guerra sucia. Yo creo que esta es una de las características más deleznables que se pueden tener, porque es válido en toda campaña electoral el utilizar algunas acciones vinculadas a lo que se llama el dark room, pero de ninguna manera instalar la falta de verdad, la mentira, como una realidad alternativa para que consuma el elector. Yo creo que es una de las características fundamentales. ¿Qué ha pasado en la elección primaria? Que los inencuestados, a los que no les llegó la encuesta, se manifestaron. Y resulta de que ahora todo el mundo quiere explicar la realidad bajo una consigna o un principio metodológico incorrecto. Pareciera que las encuestas estuvieron bien, según nos enseñaron a ver en los últimos meses las encuestas, y la realidad fue la que se equivocó. Nada más absurdo.
La realidad no se equivoca, lo que estuvieron mal son las encuestas. Y ese voto rural, ese voto profundo, esa Bolivia que no sale en las opiniones públicas, que no se ventila en los canales, esa fue la que se manifestó el domingo anterior, el día de las elecciones. Es esa característica la que debemos tomar en cuenta. ¿Dónde está el voto de oro? El voto de oro está en todas partes, cada boliviano es un voto de oro. Y es tan importante los votos en las comunidades identitarias, indígenas, en la Bolivia profunda, como también lo es en las grandes ciudades y en los sectores de opinión pública. Nadie puede despreciar el voto de la clase media, nadie puede despreciar el voto de los sectores acomodados de la sociedad, como tampoco se puede hacer a la inversa. Entonces el voto de oro para todos está en todas partes. Lo que es más importante es cómo está la georreferenciación de la distribución del voto. Quienes nos dedicamos a la estrategia electoral, la lectura tiene que ser esa. Aquel mapa donde se ve el occidente del país teñido de un color y el oriente de otro, es absolutamente, completamente falso, porque en realidad no lo es. La distribución del voto tiene que verse recinto por recinto. Y, por ejemplo, Rodrigo Paz Pereira tiene una distribución del voto también en el oriente importante. No es poco importante la distribución, no está dividido el país, que no nos quieran enfrentar falsamente izquierda contra derecha, región contra región y color contra color. Eso no lo debemos permitir en esta campaña electoral de ahora. Gracias, José Luis. Otro eje de este conversatorio versa sobre esta temática. Encuestas y guerra sucia, ¿inciden en los resultados? El Tribunal Supremo Electoral ha confirmado las pasadas horas que van a permitir la difusión de estudios de opinión en esta segunda vuelta, pero se van a abordar nuevos parámetros de medición. Va a haber una reunión en sala plena donde se va a definir qué va a pasar y cómo van a ser estas nuevas encuestas. La consulta a los panelistas. ¿Las encuestas de la primera vuelta fueron correctas? Con las modificaciones que pide ahora el Tribunal Supremo Electoral, ¿van a ser creíbles para una segunda vuelta? Iniciamos con José Luis Harper. Gracias. Yo creo que ha quedado claro que lo que no podemos hacer es suponer que las encuestas, por lo menos en los últimos procesos electorales bolivianos, tengan un grado de credibilidad considerable. Todas las encuestas se equivocan, todas las encuestas tienen un índice de falibilidad. Pero en las dos últimas elecciones, la del 2020 y la que estamos viviendo la semana pasada, creo que han quedado en un ridículo institucional muy grande. Creo que ha sido una diferencia atroz en relación a la realidad. Y ahí afirmo nuevamente la teoría. Todas las posiciones de análisis que se está dando, sobre todo en redes sociales, es querer hacer creer que se equivocó la realidad y no las encuestas. Porque se quieren explicar la realidad y dicen, pero ¿cómo es posible si otro estaba ganando? ¿Pero cómo es posible si este estaba quinto y ahora terminó primero? Eso significaría, la hipótesis primaria es que las encuestas estaban bien y la realidad está mal. Y nadie puede creer eso, pues la realidad es la que manda. Y la realidad debe ser un elemento importante a ser tomado por las encuestas. Yo no sé cuánto van a contribuir las encuestas en la segunda vuelta, pero lo que sí sé que es muy importante es que el espectro de las encuestas sea mucho más confiable y que no terminen siendo encuestas manejadas por vías virtuales a ciertos sectores. Se hablaba mucho de que 37 municipios eran los únicos de los 340 aproximadamente que tiene el país, que eran los únicos que habían recibido. Y la pregunta siempre, yo lo he hecho ya en varios lugares, ¿cuál de ustedes fue encuestado? ¿Alguien fue encuestado? ¿Alguien aquí fue encuestado? Probablemente uno. Entonces, definitivamente creo que respondemos claramente con esto. Lo que sí es importante es tomar muestras de la escucha social. Hoy existe tecnología de punta como para también conocer cuál es la opinión de los actores y en este caso de los ciudadanos. Yo creo que hay que ciudadanizar los conceptos políticos y trabajar en esa perspectiva y no generarla a través de ficciones que se dan en medios de comunicación y en encuestadores. Gracias. Diputada Lero.
Sí, son varios factores que había que analizar, más allá de las encuestas, ¿no? Porque estamos luchando en defensa de la democracia. ¿Por qué? Porque justamente estamos viviendo, ¿no?, años y años de dictadura, de abuso de poder y de mentiras, obviamente, y también de mucha politización y ¿cómo se dice esto?, de dar dádivas a la gente. Entonces, no solamente hay crisis económica, política, lo que se ve también hay crisis moral, crisis de valores casi a nivel generalizado, ¿no?, de quienes fueron parte del régimen, sobre todo. Entonces, por ejemplo, cuando yo iba a las comunidades, la gente estaba contenta con las encuestas. Ya eres senadora, sí, pero también tienes instinto de decir que no, porque la gente habla otras cosas. Entonces me decían, deberías de ofrecer 3.000 bolivianos de renta dignidad, porque el capitán Lara está ofreciendo 2.000, así. Entonces, pero no, nosotros somos serios. Entonces yo creo que sí, hay muchos factores, como les digo, que han tenido que ver y afectan justamente en el electorado, ¿no? En la guerra sucia. La guerra sucia nosotros hemos sufrido de todo lado. O sea, habían guerreros digitales, creo, por todo lado, y eso hace mucho daño a la democracia misma, y que el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, debería haber tomado en cuenta estas situaciones, ¿no?, de cómo tener un control en redes sociales, y también con el tema de esto de las encuestas, porque ya hubo experiencia de 2019 con los datos que decían y al final no era, y también cómo han sido sus muestras, quiénes estaban en las encuestas, porque a veces estaba el Andrónico en las encuestas cuando no era candidato, o estaba el DUN cuando no estaba registrado, pero se veía así, ¿no?, como que no era tan serio como se debería hacer. Pero de todas maneras sí afecta, la guerra sucia afecta muchísimo, como también esto de, como les digo, entre otros factores, de ir saliendo, ¿no?, o ir batallando también contra un régimen, ¿no?, y que hace creer muchas cosas a la gente. Pero lo que sí, en general, la respuesta ha sido contundente: nunca más van a votar por el MAS. Eso decía la gente, y yo creo que sí, hay ese anhelo también de querer construir, y repito reiteradamente, construir un país mejor, porque eso es lo que hemos querido, ¿no? Y a eso tenemos que ir para este 19 de octubre, más allá de quién va a ganar. Yo sé que va a ganar uno de ellos, pero hay que ver de que el país tiene que estar estable, y que estas encuestas, justamente, si se van a realizar, como ha dicho el Tribunal Supremo Electoral, yo creo que la gente ya no va a creer en esas encuestas, ¿no?, pero sí va a creer en salvar Bolivia, solamente eso. Gracias, diputado. Las encuestas son gratuitas, no. Las hacen encuestadoras que tienen fines sociales y académicos, no. Las hacen entidades registradas en Bolivia con fines de lucro, que significa que alguien tiene que pagarlas, simple y llanamente. Así de sencillo y listo. Por ende, el que las paga siempre tendrá su ventaja, sea quien sea. Siempre ha sido así, no hay por qué sorprendernos. Que ninguna encuesta ha acertado en esta elección, correcto. Pero yo me baso en las dos últimas denominadas encuestas finales, las últimas permitidas. Las dos tuvieron un margen de error de 28 puntos. El candidato Rodrigo Paz sacó 28 puntos más que lo que reflejaban las encuestas. ¿Van a haber encuestas en segunda vuelta? Sí. ¿Quién las pagará? No lo sabemos, pero alguien tiene que pagarlas, porque, repito, cuando se encuesta es encuestadoras, personas que viven y están registradas y con fines comerciales. La pregunta aquí ahora es, si sale una encuesta mañana, pasado, la otra semana, ¿vamos a creer esa encuesta el resultado que sea? No, porque ya los bolivianos estamos frescos, estamos con el recuerdo de lo que pasó el 17 de agosto. La única verdadera, real encuesta que nos sirve es el día de la votación. ¿Por qué? Porque cuando te dan un bolígrafo y la papeleta, ahí recién puedes decir, he sido encuestado cuando emites tu voto. Mientras tanto, van a servir para ejercicio, para análisis, habrá que analizar la ficha técnica y esos datos, pero en lo personal considero, ya para ir cerrando esta intervención,
no hay fiabilidad en las encuestas, y cuidado que las encuestas digan una cosa y nosotros los bolivianos, por contreras o dar la contra, hagamos lo contrario, que es lo que hicimos el 17 de agosto, por si acaso. Gracias. Gracias. En el tema de las encuestas, para mí queda absolutamente claro que durante el proceso electoral hubo 8 candidaturas, pero hubo un tercer factor o un noveno factor, que fueron las encuestas auspiciadas o pagadas por grandes cadenas de televisión, Unitel, Red 1, con intereses empresariales muy grandes, muy poderosos. Ustedes saben que Unitel está muy vinculado al agronegocio cruceño, la Red 1 tiene intereses financieros. Entonces no podemos ser ingenuos y pensar que no intentaron adulterar la decisión de la voluntad. ¿Cuál fue la construcción que se hizo desde las encuestas? Únicamente 2 candidatos, el 1 y el 2, y solamente había que concentrarse en ellos. Resulta que hay un candidato que tuvo el 8% en la última encuesta, 8% de la votación, Rodrigo Paz, y terminó con el 32.6%. Entonces, ese margen de diferencia nos cuestiona. Ahora bien, las encuestas están en la ley electoral. Por eso es que el tribunal el día de hoy ha dicho que va a haber encuestas en la segunda vuelta, porque no pueden prescindir, no tienen mandato en la ley del régimen electoral para suspenderlas. Pero existen alternativas a las encuestas. Una de las alternativas es que los medios de comunicación hagan sondeos de opinión. ¿Por qué no pueden hacer las empresas dueñas de los medios de comunicación sondeos de opinión y darlos a conocer? Si las muestras de las encuestas han sido de 2.500 personas, un medio de comunicación en este momento radial, periodístico, televisivo, pequeño, mediano, tiene un alcance mayor. ¿Por qué no hacen sondeos de opinión? Porque se les ha metido la idea de que tienen que contratar a una empresa, porque los medios pueden acreditarse al CIRDE y al TCE, y se les ha metido la idea de que técnica y tecnológicamente son inadecuados para hacer encuestas. Yo soy asesor de tesis, asesoro tesis, y hago encuestas, y hago hacer encuestas, sé lo que son las muestras, y a veces hacemos encuestas con más de 2.000, 3.000, 5.000 personas. Entonces, aquí ha habido una tendencia en los últimos años de mostrar que los medios de comunicación son neófitos para hacer sondeos de opinión y publicarlos. Neófitos para inscribirse al CIRDE y al Tribunal Supremo Electoral. Lo único que hay que hacer es contratar a las encuestas. Y coincido con José Luis, hay alternativas. Existen alternativas tecnológicas, digitales, para sondear en las nubes percepciones a partir de lo que la gente se expresa en el Facebook, en el Twitter, y se pueden hacer barridos con miles y miles de personas recopilando cuáles son sus inclinaciones políticas, y podemos hacer nuevos mapas y sondeos de opinión electoral. Para adelante, creo que nos queda eso como instituciones, como alternativas para construir. Sería muy interesante que la universidad pueda condicionar a sus estudiantes con capacidades estadísticas para hacer este tipo de trabajo y contribuir al proceso democrático. No vale la pena, con esto termino, que vivamos condenados a tener que soportar a las empresas encuestadoras y las grandes cadenas con sus intereses para modular la votación de los ciudadanos. Gracias, muy amable. Y bueno, mientras se iban conociendo las encuestas, también los ataques entre los contendientes electorales subían de tono, llegando a la guerra sucia. Para la segunda vuelta electoral, ¿la guerra sucia debe permitirse? ¿Se la puede frenar? ¿El órgano electoral debe mejorar sus controles? José Luis, cada que iniciamos, por favor. Gracias. Ratifico que la guerra sucia es una herramienta absolutamente perjudicial que genera laceraciones en los cuerpos electorales y políticos que después impiden procesos de gobernabilidad, de coaliciones que puedan permitir el ejercicio del poder político. Por otro lado, no es recomendable utilizar esta herramienta, por lo menos con la
capacidad destructiva con la que se ha dado en el periodo inmediatamente pasado. Ya participar de temas de orden personal de los candidatos creo que es absolutamente despreciable. Hay formas de controlar esto. De hecho, otros procesos electorales y otras normativas electorales en el mundo tienen mucho cuidado con el control de este tipo de políticas. Lamentablemente en el país se está instaurando esto y creo que más bien la tendencia es para ir hacia ese sentido. Se están acusando, por ejemplo, falsamente de procesos de que son la izquierda y que esta es la derecha. Nada más gracioso, ¿no? Ustedes saben muy bien qué origen tienen los partidos políticos. La Democracia Cristiana en nuestro país fue un partido tradicionalmente de centro derecha. Esa es la historia de la Democracia Cristiana. Hoy la quieren poner como la expresión de la izquierda. Y el Frente Revolucionario de Izquierda, fundado por don Motete Zamora, ¿no?, que en otra época practicaba la guerrilla, ahora resulta de que es la derecha, ¿no? Entonces, esta controversia precisamente es llevarnos a un escenario artificial. Yo creo que si algo ha pasado es que la gente no ha votado ni por izquierda ni por derecha. No ha habido esa composición del voto. Han buscado la renovación o la vieja política, porque ya se habían dado cuenta que el masismo estaba derrotado, no por habilidad de los actores, sino más bien por debilidad de sus propios actores internos, que hicieron todo lo posible para derrotarse a sí mismos. Entonces yo creo que la guerra sucia ni debe instalar la polaridad de la izquierda y la derecha, ni debe instalar la polaridad entre Cambas y Collas, entre Oriente y Occidente, y ni debe estar, mucho menos debe volver a instalar la polaridad por el color de piel entre los bolivianos. Estas tres herramientas malignas no deben ser incorporadas en el proceso electoral boliviano porque no lo merecemos. Los ciudadanos no votaron por eso. Gracias. Definitivamente yo considero que la guerra sucia no debería existir, mucho menos en esta segunda vuelta, porque hace mucho daño, es violencia, es bullying, es violencia política. Muchos, yo he hecho más, este año lo he sentido más porque estaba en territorio, no estaba en los mercados, estaba en la zona sur de Cochabamba, también en comunidades, no esa era mi área de trabajo, de hacer campaña. Entonces la gente salía más lastimada porque te inventan datos y te encaran, te dicen tu candidato es ratero, tu candidato es así, la gente se siente avergonzada, dice ¿qué hago? ¿Qué hago? Y cuando ya salen los otros datos, ahora nos dicen yo ya no voy a votar por nadie porque me han humillado, me han avergonzado. Y cuando ellos, o sea, como decía, te genera enemistad, ¿no? Entonces, y eso tampoco puede sanar. Entonces yo creo que sí, el Tribunal Supremo Electoral debería tener también herramientas, debería tener, yo creo, dentro de su sistema de control, cómo puede hacer que estos candidatos no generen tanta violencia, porque no solamente es guerra sucia y uno se ríe cuando te atacan, encarándote por decir si has recibido voto del MAS es que eres ahora de izquierda, es voto evista, ahora es del Evo, el país va a estar destruido. No, pues o sea, no puedes con eso, por ejemplo, destruir tanto a una persona o a un grupo, ¿no? Entonces, eso ha sido fatal. Las redes sociales han estallado con guerra sucia también, ¿no? Los TikTok, los WhatsApp, todo aquello, y no ha habido control. Y lo peor es que no hay donde denunciar esos actos, ni siquiera a veces sabes quién está emitiendo esa guerra sucia. Por lo tanto, yo creo firmemente que el Tribunal Supremo Electoral ya debería estar trabajando mecanismos de cómo ¿cómo se dice esto? Reglamentar, qué sé yo, normar este uso excesivo de guerra sucia. No debería existir prácticamente. Lo que debería haber, ¿no?, es mostrar programas, propuestas, debates, debería impulsar todo aquello, porque el Tribunal Supremo Electoral tiene pues su CIFDE, el sistema su sistema o servicio intercultural de fortalecimiento a la democracia, que debería haber trabajado, porque esto de las redes sociales no es de ahora.
No, ya hubo estas situaciones, pero para este año ha sido fatal. Entonces yo me quedaría con que guerra sucia es violencia, guerra sucia es bullying, la guerra sucia te puede enemistar y te deja quebrado, cambia obviamente, ¿no?, la mentalidad o tu decisión de por qué tenías que haber votado y al final te avergüenza. Y bueno, ¿y a dónde denunciar? Entonces, yo creo que sí, si hay alguien del Tribunal Supremo Electoral aquí, tendría que ver esta situación. Gracias. Año 2002. Manfred era primero en las encuestas, Sánchez de Lozada hasta tercero. Sánchez de Lozada empieza una guerra sucia, porque la guerra sucia siempre se ataca al que está primero, por si acaso, nunca al que está de último. Le bajaron tanto a Manfred que de ese voto manfredista poco pasó a Sánchez de Lozada, y la mayoría del voto, ¿dónde pasó? Al tercero, que era Evo Morales, que terminó segundo y Manfred fue tercero. Ese es el fenómeno colateral de la guerra sucia. En esta elección, ¿qué pasó? Los dos primeros se atacan, pero ¿quién tuvo mejor efectividad? Tuto. ¿Y a dónde paró el voto de Samuel? Una parte se quedó con él, otra mínima parte fue a Tuto y una gran parte terminó con Rodrigo Paz, ese tercero. Pero ahora estamos en un escenario diferente. No hay un tercero. La segunda vuelta es entre uno y otro. ¿A dónde va esa guerra a parar? El 17 de agosto en la noche empieza la guerra sucia contra Rodrigo Paz Pereira. Y 2 días después contra Edman Lara. Pero la elección de segunda vuelta es en octubre. Tenemos prácticamente 2 meses. ¿Quién va a aguantar llevar una guerra sucia? Nadie. Es más, llega un momento en que la guerra sucia se cansa, el ciudadano se cansa. La guerra sucia tiene 2 efectos. La primera, es efectiva cuando el candidato afectado no quiere defenderse. Y la segunda, cuando el candidato afectado no sabe cómo defenderse. Samuel Doria Medina no quiso defenderse y no sabía. Le daban balazos o misiles y disparaba salvas. Lo propio con Manfred. Pero en esta situación es puntos suspensivos, porque no hay un tercero. Hay un segundo, pero cuidado que con esto, la guerra sucia siempre empieza 15 días antes de las elecciones y se tiene que intensificar 7 días antes. ¿Es una actitud deplorable? Sí. ¿Que tendría que hacer algo más el TCE? Sí, claro que sí. ¿Que es incontrolable? Sí. Porque yo aquí por WhatsApp puedo mandar a todos mis grupos atacando a X candidato, y eso es algo que ni el TCE ni nadie va a poder controlar, los mensajes que yo reenvío a los grupos de WhatsApp. Ojo, podemos hablar de redes sociales, pero hay métodos de comunicación como WhatsApp, Telegram y otros donde es complicado el control. Muchas gracias. Bien, de manera muy precisa, ¿no? Yo he sido durante muchos años vocero del CONADE, ¿no?, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, y he sido víctima de, en esa época no le llamaban guerra sucia, ¿no?, sino noticias falsas, ¿no? Pero hay 2 cosas que quiero destacar. Uno es Verifica Bolivia. ¿Qué labor más importante que está realizando este grupo de jóvenes? Es una institución que empieza a ver en redes algunos mensajes, los investiga y le saca falso, ¿no?, tendencioso. Y creo que esto es muy importante también en nuestra vida práctica. Me llegan memes, me llegan noticias falsas, me llega la guerra sucia. ¿Qué hago yo? La elimino, no la comparto. Y en algunas redes de trabajo que tenemos, por supuesto que sí. Cuando alguien comparte algo, le preguntamos, ¿no?, ¿por qué estás compartiendo esto? O sea, ¿sabes lo que estás hablando? ¿Sabes lo que estás causando? Finalmente, ¿en qué te vas? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿No? Entonces entramos a la confrontación, al cuestionamiento. Creo que todos nosotros deberíamos tener una conducta ética y moral. Empecemos a limpiar las redes y hagamos de esto una conducta para que nadie se atreva a mandar noticias falsas y quede en la impunidad. De eso se trata, ¿no? Entonces yo recomiendo que adoptemos una actitud ética. Y bueno, respecto al tema de la guerra sucia, también esto es parte de la estrategia del asesoramiento en campañas. Nosotros también somos parte de política global. Si algunas personas quieren incorporarse de alto nivel
para ser asesores, consultores en estrategias. Las puertas creo que están abiertas. Está acá Fernando, que es el director, que pueden consultar, sumarse, pero entre las materias que llevamos está el tema de la guerra, y los estrategas electorales no prescinden de hacer la guerra, porque el objetivo supremo es ganar una elección. Entonces sí sabemos lo que es, y precisamente porque conocemos que es una guerra sucia, recomendamos no utilizarla. Muchas gracias. Gracias. Hemos escuchado a los 4 panelistas referirse al tema de esta guerra sucia, pero sobre todo identificar y hablar del caso de Rodrigo Paz y de Edman Lara. Por lo que se escucha en este momento en redes, hay una serie de acusación. ¿El MAS es el PDC? ¿Habrá una relación entre Rodrigo, entre Edman Lara con el masismo? Por favor, iniciamos con Manuel Morales. Sí, hola. Yo he señalado que mientras más se acuse a Rodrigo Paz de ser masista, pro-masista, vinculado al masismo, más apoyo de la base social del MAS va a tener. Porque van a decir, ahí está, ese es nuestro referente. Ahora nos tenemos que reciclar con este candidato. Por eso yo he condenado en medios públicos que se acuse sin tener pruebas de esta relación tendenciosa. Pero también hay una crítica pues al Partido Demócrata Cristiano. Hay algunos ambientes al que ustedes van y sin violar los derechos ni la ley contra el racismo, hay un letrerito que dice tomamos el derecho de admisión, ¿no? Entonces el Partido Demócrata Cristiano debería empezar a aplicar eso. No puede abrir sus puertas a todo el mundo. Tiene que haber un mecanismo de control de cuadros. Bueno, si va a construir institucionalidad, espero que lo haga lo antes posible. Y también hay pues una frase popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces hay un problema, hay una base social que está mutando, hay una metamorfosis de este sujeto electoral informal que les he dicho, que antes militaba en las organizaciones sociales, pero que ahora está en un proceso de metamorfosis, está buscando dónde cobijarse como una bacteria, ¿no? O un parásito, entonces quiere meterse a un cuerpo vivo que lo acepte. Por esa razón yo considero que va a ser responsabilidad también del Partido Demócrata Cristiano, si es que sigue con su política de puertas abiertas y si no construye institucionalidad, porque uno construye institucionalidad depurándose para poder encarar lo que le queda de gestión, si es que lo va a ver. Finalmente, un último comentario, y no quiero ser pesimista, pero imagínense que el Partido Demócrata Cristiano llegue al Parlamento y haya una bancada rodriguista o de Paz y una bancada de larismo. Qué grave daño que le harían a la democracia, ¿no? Pero Lara dice que tiene jefe de campaña, tiene equipo económico, que se están reuniendo. Entonces me parece que hay cosas muy peligrosas. La democracia todavía no está consolidada y estas fragmentaciones, estas guerras, estas acusaciones pueden tener resultados muy peligrosos para el proceso democrático. Gracias. Miren ustedes lo que logra el masismo. No están en segunda vuelta y tenemos que hablar de ellos. Es lo que decía al principio, hay que separar el MAS y PCP como una sigla más registrada en el TCE de la idea del proceso de cambio. ¿A dónde tenían que parar esos votos del denominado proceso de cambio? Divididos, sí, porque Morales Ayma llama al voto nulo, pero hay otras personas que dicen no. ¿A dónde iban a parar? Esa es una situación importante. ¿Quién iba a ser el cosechador de esos votos? Esos votos que no iban a ir a Tuto, no iban a ir a Manfred, no iban a ir a Johnny, no iban a ir a Samuel, etcétera, etcétera, y pararon a Rodrigo Paz. Porque los lugares donde históricamente ganan MAS y PCP, gana Rodrigo Paz. Sencillo y simple. ¿Qué era mejor? Que vayan al MAS y PCP, que vayan a Andrónico, que Andrónico o del Castillo esté en segunda vuelta, o que tengamos un Rodrigo Paz y Tuto Quiroga en segunda. ¿Qué era lo mejor? También eso tenemos que ponernos a pensar con la cabeza demasiado fría, por cierto. En este momento la guerra contra Rodrigo y Lara son masistas. Bueno, yo voy a ser franco. Los que son masistas dentro y fuera del auditorio, o seguidores del proceso de cambio dentro y fuera del auditorio, van a tener que votar por alguien.
¿Lo hicieron el 17 de agosto? Sí. ¿Lo van a hacer en la segunda vuelta? Claro, obvio. Pero eso es evidente, no vamos a mentirnos a estas alturas de la vida, porque vamos a mentirnos. ¿A dónde irán a parar? Buena pregunta. Ese es un detalle sumamente importante también que hay que decirnos. Y es aquí donde Paz y Lara sacan una ventaja. Pero hay un discurso de Lara que no le ha gustado a muchos. Porque el tema es simple. Lara está en la estrategia de afianzar lo que tiene y cosechar más. Porque hay que ser honestos. Rodrigo tuvo un tercer lugar en Santa Cruz, a diferencia del Alto, las provincias, sea los Yungas, sea Altiplánicas o el norte de La Paz, donde aplastaron contundentemente. Entonces, esa es una situación importante. Entonces, ahí está el detalle. Muestra mi preocupación, la misma que Manuel. Cuidado que lleguemos al Parlamento y pase lo mismo con el PDC y sus diversas bancadas. Hay un par de parlamentarios identificados como militantes del PDC, lo propio con la Alianza Unidad, los de Creemos, los de UN, los aliados, lo propio con Libre, porque Libre van a estar los del FRI, los de Demócrata y también los aliados. La idea no es llegar a ese nivel de que digan yo soy de X partido o de X agrupación, me debo a ellos y no a ustedes. Ese es un detalle que tenemos que ponernos a pensar y este es el espacio para hacer ese análisis, por si acaso. Así que ahí está el detalle. Muchas gracias. Gracias. Diputada Toribia. Los mapeos, ¿no? O los resultados de las elecciones en los mapeos muestran que Rodrigo Paz y Lara han ganado en lugares o regiones donde el MAS no tenía alto porcentaje de votación. Entonces, por eso directamente se relaciona de que el voto del MAS, ¿no?, es ahora voto de Lara. Ni siquiera mencionan a Rodrigo Paz, es voto de Lara. Y eso lo han celebrado, festejado en grande también Evo Morales, ¿no? Muestra en sus redes de que ellos habían, si bien la consigna era votar voto nulo, pero también dijeron que, bueno, una parte de sus votantes o militantes podrían haberlo hecho por Lara. También dijo, para mí es innombrable, ¿no?, ese señor, no quiero hablar, pero estamos hablando aquí de él, que inclusive su programa o gran parte de su programa de gobierno lo tenía Lara, no que lo había robado. Entonces, la cultura política, la tradición política que tenemos, la práctica política en Bolivia no es pues tan limpia como se dice, ¿no? O sea, no es nada ético. De alguna manera va a querer envasar, o sea, Evo o el masismo se cree dueño de la gente, y eso también lo dijimos, se cree tu dueño, te quiere controlar. Uno es libre de votar por quien cree conveniente, ¿no? Si ellos han decidido votar por el Lara porque les ofrecía todos los bonos habidos y por haber, hasta casas de 2 pisos, mejor que el Evo, títulos gratuitos, eso, y la gente se exalta. Los maestros ya no van a dar examen para el escalafón y los maestros saltaban en una pata, ¿no? O sea, ha debido ese regocijo, ¿qué habrá pasado, no? Finalmente, pero también yo creo que todas las situaciones son factores que hay que considerar, pero al final esos son los votos. Entonces yo por lo menos también estaría muy de acuerdo con lo que señala Manuel, es que el PDC o Rodrigo Paz o quienes son ellos tienen que tener cuidado con quienes van a hacer acuerdos. Por ejemplo, hoy vimos que Rodrigo Paz estaba o había visitado a la CIDO, pero a la CIDO arcista, ¿no? De la arcista, la CIDO que se ha olvidado que tiene pueblos indígenas, se ha olvidado que los bosques se están quemando, más de 12 millones de hectáreas, y nunca han dicho nada. Sus hermanos están en peligro de extinción en el norte amazónico, no han dicho nunca nada, pero con ellos se está pactando, y a la gente, los mismos pueblos que están en resistencia, reaccionan y denuncian. Entonces, hay ese tipo de cosas que va a haber seguramente en esa búsqueda del voto de oro que decimos, porque de donde sea tienen que aparecer votos. Seguramente van a buscar hasta debajo de las piedras porque tienen que ganar uno de ellos, pero al final se vuelve siempre peligroso con quién pactas, con qué ganas y cómo quieres llegar, porque también va a ser contraproducente para ellos mismos, ¿no? Porque van a ser acuerdos aquí, acuerdos allá, y no van a saber al final qué han acordado, y también la gente le va a recordar los compromisos que están haciendo, ¿no? Entonces, esas cosas hay que considerarlas siempre, yo creo, en este tipo en todas las elecciones, obviamente, pero ahora yo creo que nos está trayendo muchas más lecciones y experiencias, sobre todo
porque estamos saliendo también pues de este régimen de 20 años de abuso de poder. Gracias. Gracias. Yo creo que hay que dividir dos cosas. Una cosa es cómo entender esta parte de la guerra sucia de hacer creer que el masismo entró a las filas o penetró las estructuras políticas del candidato que ganó, de Rodrigo Paz. Yo creo que aquí hay una hipótesis incorrecta, por lo siguiente. Normalmente los liderazgos son muy lábiles en el país. Por ejemplo, en el pasado, cuando todos votaban desde el punto de vista de la oposición, votaban por mesa, en la votación de mesa habían votos movimentistas, votos miristas, votos adenistas. ¿Por qué? Porque la gente, el elector, el ciudadano, tenía todo el derecho de, sobre las opciones que tenía al frente, de poder tomar una decisión en su voto. Otra cosa muy distinta es tener acuerdos políticos con las cúpulas y con las dirigencias. Eso es muy distinto. Nadie decía, oh, los votos del señor Mesa son los votos del MNR. Nadie decía, oh, los votos del señor Mesa son los votos de todos los partidos tradicionales de aquel entonces. Ahora hay un sesgo de suponer de que esta votación obedecería a cosas raras, sospechosas, encubiertas. Yo creo que es un exceso, en todo caso, de suspicacia, interesada, por supuesto, para querer replantear algo. La vieja polaridad, más anti-más. Hay a alguien que le conviene revivir al más. Hay un candidato que quiere, y su campaña, que quiere revivir al más, porque le da ventaja política, le da rédito político, porque deben decir, la gran mayoría del país ya no quiere al más, y nosotros restituimos la contradicción más anti-más, tenemos mejores posibilidades de ganar. Entonces esto no es inocente, tiene que ver con una estrategia y una visión política. Y otro elemento muy importante, el ciudadano desplazó al MAS del escenario, como decía Paul. Increíble que ahora en segunda vuelta, sin que esté el MAS, estemos hablando del MAS. Esto tiene que ver con una de las estrategias, que es tratar de vincular a la otra candidatura con el masismo. Ahora, que hayan sectores del país que antes votaban tradicionalmente por el MAS, que tomarán sus decisiones, eso yo creo que es parte del juego democrático. No creo que sea ningún acuerdo político. Y si es un acuerdo político, creo que estaríamos rompiendo las reglas del juego. Esto todavía no se ha demostrado, esto no tiene ninguna contundencia en ese sentido, son sospechas, son comentarios, es guerra sucia. Entonces yo creo que este es uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta. Y termino con esto. Yo creo que en la segunda vuelta la contradicción fundamental debería ser quién tiene las mejores posibilidades de la gobernabilidad. ¿Quién puede construir un país más democrático? Todos estos elementos forman parte de lo que se debería estar discutiendo antes de revivir muertos electorales, no políticos, pero muertos electorales. Y otra cosa, termino con esto, el señor Evo Morales tampoco puede adjudicarse todos los votos nulos como él está queriendo hacer. Primero que hay un porcentaje histórico en el país entre 4 y 5% de votos nulos. Si le rebajamos a eso ese porcentaje, es muy distinto. Y conocemos muchas personas que, hastiadas por el sistema político tradicional, también votaron nulo y que nada tienen que ver con el señor Evo Morales. Entonces, hagamos todo lo posible para no revivir muertos electorales. Pueden estar vivos políticamente, pero electoralmente es el ciudadano el que los ha derrotado. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Ya casi para ir concluyendo, si bien es cierto que hemos hablado de Rodrigo Paz, ¿qué pasa con Tuto Quiroga? Esa va a ser la última ronda para que por favor nuestros panelistas nos digan cómo ven en esta segunda vuelta a Jorge Quiroga Ramírez. Sí, José Luis, perdón, por favor. Bueno, yo considero que una de las condiciones importantes que tiene la candidatura de Tuto Quiroga es que ha sabido manejar el tema de su experiencia política. Pero esa experiencia política, que indudablemente la tiene, en tanto ha sido presidente de Bolivia, aunque ha tenido una presidencia relativamente accidental, pues ha fallecido el presidente de aquel entonces, Hugo Banzer Suárez, sobre todo para las nuevas generaciones
que de repente no están del todo empapadas con esto que ha ocurrido. Yo creo que este tema de la gobernabilidad es un tema que lo tiene que tocar de manera fundamental. Veo algunas debilidades estructurales en su campaña. ¿Cuáles son? No ha llegado a los sectores populares. Yo creo que Tuto Quiroga tiene que esforzarse para llegar a sectores de extracción humilde, de sectores populares, de condiciones importantes organizacionales, que muchas veces tienen que ver con la formación social y las estructuras sociales representativas del campo social y popular en Bolivia. Eso también es gobernabilidad, porque la gobernabilidad no solamente es en el Parlamento, se tiene que dar también la gobernabilidad en las calles, se tiene que dar también con el ciudadano, se tienen que generar consensos en la vía parlamentaria, pero también en la vía ciudadana. ¿Y qué es lo más importante? Crear un mecanismo de certeza y credibilidad. Creo que ese es uno de los temas más débiles que se podría encontrar en la campaña de Tuto Quiroga. Creo que sus asesores deberían, en vez de estar trabajando la guerra sucia, deberían estar trabajando cómo penetrar sectores populares que no lo han podido hacer, y que ese índice de rentabilidad que tiene del 26%, índice de rentabilidad electoral, tienda a subir, porque es un candidato que está 40 años en la política, con una gran cantidad de inversión en su figura, y que todavía no haya podido llegar al 30%, debería llamarlos a la reflexión. Diputada Tori Viale. Gracias. Bueno, si alguien ha hecho guerra sucia, ¿no? Ha sido todo lo que es el aparato de Tuto Quiroga contra Samuel Doria Medina, contra Manfred Villa. O sea, ha usado la guerra sucia, ¿no?, como un mecanismo para poder imponerse y querer ganar, digamos, ¿no? O sea, usar la guerra sucia como una herramienta para querer ganar las elecciones o posicionarse en un mejor lugar, pero sin considerar que más adelante le va a traer muchos problemas, porque si llegara a ganar las elecciones no va a tener una mayoría parlamentaria, apenas tiene el 26%, ¿no? Y eso ha fracturado muchísimo con los otros candidatos, que son Samuel Doria Medina, que tiene una muy buena bancada, y también el señor Rodrigo Paz. Entonces la guerra sucia es destructiva, como decíamos, y lo otro, a diferencia de Rodrigo Paz, es que Tuto no tiene calle, ¿no? La gente que lo acompaña es más, digamos, gente de clase media o gente que no sale, digamos, a las calles, como en el caso de Rodrigo Paz y Lara, porque cuando ayer, si no me equivoco, sí, ayer cuando fue convocado a declarar en una fiscalía de la Guardia en Santa Cruz, casi a nivel nacional se movilizaba la gente, hicieron marcha aquí, marcha allá, ¿no? De apoyo a Rodrigo Paz, al señor Lara. Entonces eso muestra que sí va a tener ese apoyo. En cambio, Tuto Quiroga no, pero a pesar de todo ello, yo creo que sí, son dos candidatos, uno de centro derecha y otro de derecha, aun cuando para mí es fachada nomás, porque al final la crisis económica va a requerir de una fórmula de derecha y extrema además, ¿no? Entonces, para eso tienen que ir también trabajando, no solamente ver de que yo gano y me impongo, sino hay muchos cambios estructurales que se tienen que realizar para salir, para cambiar modelo económico, para cambiar la justicia, todo aquello requiere 2/3 de parlamentarios. Entonces, para ello sí tienen que acercarse entre todos, pero si desde ahora van a ir fracturándose todas las chances de cambiar el país, ¿no? El tema de la justicia, el tema de la economía, el tema incluso de la gestora y otros, no vamos a poder resolver tal vez ni siquiera la crisis. Por eso es importante, yo creo que ambos candidatos deberían ocuparse de hacer campaña, pero mostrando sus programas, y como decía, que gane el mejor, que gane el que tiene un mejor programa y no aquel que está haciendo de la suya. Gracias. ¿Qué es una campaña política? La campaña política no es otra cosa que el que menos errores comete, le va bien, y el que aprovecha de los errores de los demás para tu beneficio propio
Eso es una simplificación de la campaña política. Y esa es la simplificación de Tuto Quiroga. ¿Cosechó todos los errores de Samuel Doria Medina? Sí. ¿Prueba de ello? Claro que sí. Victoria contundente en el departamento de Santa Cruz, el más poblado por si acaso. Y a nivel de uninominal fue prácticamente aplastante. La victoria de los uninominales de Santa Cruz fueron por demás aplastantes por si acaso. ¿Qué ha hecho Tuto? Tener un lugar, decir, este es mío, con el que él se identifica, Santa Cruz, y le dio el respaldo. ¿Qué ha hecho Tuto? Tener los bastiones de oposición de Cochabamba, fue segundo en Cochabamba, departamento y ciudad, desplazando a Manfred a un tercer lugar. Y ni qué decir a Samuel Doria Medina. ¿Qué hizo en La Paz? Dos actitudes. Primera, ganar en la ciudad de La Paz. Sí, aquí en la ciudad de La Paz, en Ollada, ganó Tuto Quiroga, por si no lo sabían. Pero Rodrigo dio paliza en el Alto y en provincias y en la ciudad de La Paz sí. Y fue algo interesante que en los Yungas gana Quiroga y su candidato, Armin Yuta, que es el nuevo diputado de los Yungas. ¿Qué ha hecho Quiroga? Dos cosas. Afianzarse en el voto de oposición, afianzarse en ese voto radical, porque hay personas, ¿por qué Quiroga llegó a segunda vuelta? Porque hay gente que quiere a Morales preso de una buena vez por el asunto de los menores de edad, por si acaso. Hay personas que quieren que de una vez se termine la crisis. Hay personas que de una vez que al primero que salga a bloquear, ya se ponga orden como Estado. Y eso hizo Quiroga. Su propuesta es, ¿qué mejor? Perdón, Coyaquita. En 100 días lo soluciono todos los problemas de Bolivia, o cambio radical conmigo. El lema de Quiroga fue cambio radical. Y muchas personas que decían, obvio, el que va a poner orden desde el día 1 tiene mi apoyo, y ahí está Tuto Quiroga en segunda vuelta. ¿Cuál es el defecto de Quiroga? No tiene un recorrido popular, concuerdo. No lo he visto a Quiroga yendo a los Yungas, al Altiplano, a Chacachi, yendo a Viacha u otros lugares. No lo he visto a Quiroga. En esta segunda vuelta lo hará, no lo sé. ¿Qué está haciendo Quiroga? Tratar de duplicar los votos de un lugar donde él se siente cómodo, como es Santa Cruz. Ha caído muy bien en Santa Cruz que Quiroga haya dicho, no me reúno con Arcel porque es el carcelero de Camacho. Está haciendo guiño a los votos de Camacho, por si acaso en la segunda vuelta. Y quiere hacer duplicar el apoyo que tiene en el Oriente. Pero no nos olvidemos de un detalle sumamente importante. Bolivia tiene que ser oriente, occidente, campo, ciudad. Bolivia tiene que ser todos. Y el candidato que tenga la mejor llegada al área urbana, área rural, a todos los sectores, es el que va a ser presidente. Y el que menos errores cometa. Y el que aproveche los errores de los demás, por si acaso. ¿Tiene mérito Quiroga? Claro que sí. Ganar el departamento más poblado de Bolivia no es poca cosa. Ganar la ciudad de La Paz. Yo no pensé jamás que Quiroga iba a ganar en La Ollada. Aquí en la ciudad de La Paz ganó Quiroga. Es decir, eso que nos da al lugar. Que también en La Paz hay un apoyo a Quiroga, porque la propuesta de él del primer bloqueo lo intervengo ha gustado a la ciudad de La Paz, donde ya estamos cansados de que cada hijo del vecino bloquee cada calle cuando se le pegue la bendita gana. Entonces, ojo con esto. Si me preguntan ahorita, para cerrar, ¿quién tiene ventaja en la segunda vuelta? Yo voy a decir, está muy pareja la cosa. No voy a decir, no, este ya la tiene la victoria consolidada. Yo diría que en este momento está demasiado pareja, 50-50 está la cosa, porque así como Lara puede subirla a Rodrigo Paz, miren, hablamos de Lara antes que de Rodrigo, Quiroga está consiguiendo más respaldo en los lugares de oposición tradicional y sobre todo en el oriente boliviano, que siempre ha sido opositor al gobierno socialista. Bueno, ustedes saben que tenemos la obligación de leer los programas y escuchar los candidatos y saber qué están planteando y hasta dónde quieren ir. En el caso del candidato Tuto Quiroga, tiene algunas propuestas que, por supuesto, nos llaman la atención. Una propuesta de estabilidad con intervención internacional. Él habla de un paquete de 12.000 millones de dólares que sería fácilmente agenciado por organismos internacionales. Una propuesta poco creíble en términos económicos. Otras de las propuestas que ha realizado Tuto Quiroga y que nos llaman la atención, y acá está Tori Vialero y vamos a preguntarle, aunque yo lo voy a seguir unos segundos, si él está de acuerdo,
él está planteando que todos seamos propietarios. Y una de las cosas que plantea es la eliminación de las tierras comunitarias de origen, las TCOs, la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, no estoy hablando de los campesinos. Y coincide en un 100% con las reivindicaciones de los interculturales, que quieren meterse a los territorios indígenas, a las áreas fiscales, a las áreas protegidas, para lotear y tener propiedad agraria individual. Una coincidencia bien nefasta entre Tuto y los interculturales. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus territorios. Eso ya está en la Constitución. Entonces, no sé, Olivia, si coincides con lo que yo acabo de decir. Sí, diputado, por favor. Gracias. Claro que no, nosotros venimos de luchas históricas, ¿no? O sea, siempre, por una parte hemos estado luchando, no por una parte, sino toda la vida, contra el liberalismo, o sea, un voto, un ciudadano. Y eso también ha sido un gran logro, haber sido parte de escribir una nueva constitución política del Estado, donde se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la propiedad colectiva. Por eso nosotros destacamos mucho la diversidad, el pluralismo, ¿no? Entonces, cuando se quiere dejar atrás, ¿no?, anular esa lucha histórica, para nosotros es fatal. Yo creo que ahí sí tiene mucho problema Quiroga. Gracias. Y termino con un comentario que es muy breve. Ese Tribunal Constitucional, no los magistrados autoprolongados, los que fueron electos por voto popular, han sacado una sentencia a favor del pueblo chimán. ¿Saben qué dice la sentencia? Que se protege el territorio de los chimanes y que se debe abrir un proceso penal contra el director del INRA y se deben revertir las tierras individuales que se han dado en dotación dentro del territorio indígena. Expulsar a los interculturales del territorio indígena. Hay una sentencia constitucional. Tuto, si gana, se la va a querer llevar por delante y no lo va a poder hacer porque tiene jurisprudencia y se asienta en los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional. Gracias. Gracias, le agradecemos a Manuel Morales. Ya para ir cerrando, vamos a escuchar precisamente las palabras de despedida de cada uno de nuestros panelistas, pidiéndoles en todo caso, si nos pueden dar un consejo para la gobernabilidad que nos espera a partir de las elecciones de esta segunda vuelta. Manuel Morales, por sí, favor. Muy brevemente, están cansados, también tienen que irse. Yo soy el promotor y a cielo y tierra lo voy a defender, de que la gestión del conocimiento tiene que ser la que gobierne el país y nos saque del atraso y la dependencia. Más gestión de conocimiento, la gestión del conocimiento al poder y mucho menos ideología en la gobernanza. Gracias, muy amable. Aplausos para Manuel Morales por su participación. Paul Roca. Antes que nada, agradecer a la organización, a los colegas panelistas, a ustedes que son los que dan vida a estos eventos. Compatriotas, lo siguiente. Así como cuidamos el voto de manera ciudadana el 17 de agosto, en octubre nos corresponde otra vez cuidar el voto. No, que segunda vuelta no me agradó, no voté por esos candidatos. Es nuestro deber cívico ciudadano. No hay de otra, porque la democracia es nuestra. Segundo, hay que exigir a los políticos que dejen de ser mancagastos, levantamanos, calientacientos. ¿Por qué? Porque ya la situación es absolutamente terrible. Yo he dicho siempre, estos candidatos que han ganado ya están en el poder, ya falta solamente algunas fechas y 2 cargos, pres y vice. Me imagino que conocen a qué se han metido, que si el primer momento se ponen a absolutamente dormir en un hemiciclo, la gente tiene que ir obviamente a exigirles que trabajen. Por otra parte, esto que llega a los políticos, ya el Tribunal Electoral publicó la nómina de quienes son diputados, senadores, superestatales. ¿Por qué los partidos políticos no empiezan reuniones técnicas de trabajo ya no más? ¿Para qué? Para que cuando el 8 asuman sus curules, recién no estén diciendo ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué no empiezan al qué hay que hacer desde ahora? Cosa que cuando empiecen a trabajar, empiecen a producir. Eso es un consejo que le damos a aquellos que han sido honrados con el voto popular. Y ojo, la vigilancia ciudadana nuestra es algo que siempre tiene que haber. Así como controlamos el voto el 17 de agosto, compatriotas bolivianos, nos toca en octubre otra vez cuidar el voto de nosotros
y obviamente nuestros compatriotas por el bien de nuestras familias. Muchas gracias. Agradecemos a Benjumea por su participación. Diputada Toribia Alero. Nuevamente, el haber cambiado el mapa electoral del país es muy importante, pero no es suficiente. Necesitamos transformar cambios estructurales, y cambios estructurales vienen con 2/3 de votos del Parlamento. Y tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso. Sin eso no vamos a poder avanzar. Más al contrario, vamos a abrirle las puertas nuevamente al masismo, al levismo que tanto daño ha hecho al país y seguramente va a continuar con la destrucción del país. Así que hay mucho trabajo por hacer y gracias nuevamente. Y ya estamos. Gracias, diputada. Muchas gracias a quienes han tenido a bien organizar este evento. Creo que tenemos interesantísimas intervenciones, todas con una calidez y una capacidad de brindar lo mejor para el país. Y en esa línea, en esa lógica de espíritu, yo quisiera mencionar lo siguiente. Esta segunda vuelta debería tener una característica. Sí, hay que ir al voto electoral, hay que dirimir a través de la urna, es nuestra primera experiencia como segunda vuelta. Pero lo que no se puede permitir, tanto Rodrigo como el Tuto Quiroga, es separar la necesidad de la gobernabilidad por motivos electorales. Apenas se resuelva el tema de la división de quién va a ser el próximo presidente, debería, y en esto coincido con quien me ha antecedido, no uso la palabra, deberíamos tener consensos políticos para una gobernabilidad sólida. Todos tienen algo importante que aportar. Tiene algo importante que aportar Doria Medina, tiene algo importante que aportar Tuto Quiroga, tiene algo que aportar Rodrigo, tiene algo que aportar todos los que participaron, excepto los que fueron sacados por el electorado para que no reproduzcan su poder político. Necesitamos fuerza en el Parlamento. Necesitamos capacidad de gobernabilidad. Necesitamos una estrategia económica que participen absolutamente todos. Unos tienen mejores equipos económicos que otros. Pónganlos al servicio del país apenas haya concluido la segunda vuelta. Es la unidad política la que va a sacar al país, no el discurso electoral ni las rencillas de la guerra sucia. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Antes de despedirnos, quiero mostrarles precisamente en Testera, tenemos acá estos ejemplares, los vamos a encontrar en la librería Yachaguasi. Véanlos. Palabras de clausura con Cristian Meléndez, él es el representante de Redes. Buenas noches. Bien, gracias, Vania. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a todos los presentes que hoy han tomado un poco de su tiempo, agenda de media semana, para asistir a este importante conversatorio. La idea de este trabajo es poder dar una luz, un faro electoral que nos permita tomar buenas decisiones. Quiero agradecerle a José Luis, a Paul, por supuesto a Manuel Morales y con un cariño grande a nuestra culiaca diputada Toribia Alero, para todos los panelistas, un fuerte aplauso, un agradecimiento especial por esta noche. Y a todo el equipo de Red Democrática Soberana, muchísimas gracias a cada uno de ellos al esfuerzo. Un aplauso también para este equipo que ha logrado organizar junto a Política Global este evento. Buenas noches, quedamos clausurados este evento. Gracias.